cultivo del arroz tuvo su origen en la India. Existe una bella leyenda que explica, de una manera ingenua, el origen extraordinario del arroz. Cierto día, vióse turbada la paz de la tierra con una espantosa tormenta. Desde allá arriba, un dios superior, dios de la destrucción y de la creación, Vatara Guru o Shiva, desató su furia irresistible sobre la apacible India. Y ocurrió lo extraordinario. Nació por efecto de un rayo la pequeña doncella Redna Dumila o joya radiante. Shiva se enamoró de ella y quiso hacerla su compañera, buscando en la pequeña Redna un poco de encanto que endulzara su vida terrible. Pero la joven doncella exigió un alimento capaz de deleitarla y vigorizarla en su débil salud. Era tan frágil junto a tan poderoso Dios. Pero ni Shiva, con todo su poder, ni sus 100 doncellas consiguieron encontrar el codiciado alimento. Y un día, la pequeña Redna Dumila murió. La tierra se cubrió de negruras y se desataron todas las fuerzas de la naturaleza ante el dolor del dios Shiva. Y un viento misterioso e irresistible llevó, agitando su tenue velo, la imagen yacente de la doncella a su severa cripta. Y allí ocurrió el prodigio. Tembló la tierra y surgió al mundo una nueva planta. Reuniéronse los hombres más sabios del país y tras largas discusiones dieron en denominar aquella planta Riz. Comprobaron su gran valor alimenticio y decidieron lanzarlo al mundo para que la tierra recibiera los granos de arroz y los hiciese fecundos. El clima de la India, cálido y húmedo, y su suelo encharcado por las lluvias, favoreció el cultivo natural del arroz. Solo requería el trabajo del hombre en la siembra y la recolección. El clima y la tierra daban todo lo demás. Desde la India, en el valle del río Ganges, se extendió el cultivo por el valle y desembocadura del Yangtze-Kiang y luego por todas las islas del mar de la China. Se cultivaba casi en estado natural en las islas de la Sonda, las Molucas, Filipinas, Borneo, Formosa, Japón, Hainan y una gran parte de la Indochina y Corea. Es tal la abundancia y la facilidad con que se da el arroz en estas regiones que ha llegado a constituir el alimento fundamental de unos 800 millones de seres que lo toman hervido. Se ha dicho que es el trigo de Oriente. En el año 323 a.C., los pueblos mercaderes del Asia Menor trajeron al Mediterráneo el nuevo cereal. Luego los fenicios y los cartagineses lo implantaron en España. Los iberos romanos más tarde organizaron su cultivo e irrigación. Y finalmente los árabes, a imitación de los países del lejano oriente, implantaron un sistema más perfecto de rendimiento parcelando los campos de arroz. Abderramán III favoreció el cultivo del arroz, organizando definitivamente la huerta de Valencia. Extensiones de la Vega Valenciana en sus lindes con el mar son dedicadas al cultivo del arroz, permitiendo que el esfuerzo tenaz y entusiasta del labrador obtenga en proporción creciente de aquellas tierras cenagosas e inútiles este cultivo que es base alimenticia de la región y del resto de España. El número de hectáreas de cultivo es en España de unas 47.000, de las que corresponden a Valencia 26.000, a Tarragona 15.600 y 2.600 a Andalucía, distribuido el resto de 3.500 por las distintas zonas de aclimatación. Como es sabido, las zonas arroceras se encuentran situadas junto al curso de los ríos, en terrenos bajos y pantanosos. Estos gráficos nos muestran los lugares que abarca la explotación de la planta en las vegas inferiores del Ebro, el Mijares, el Turia, el Júcar, el Segura, el Guadalquivir y el Lucus, en el Marruecos español, constituyendo una de las zonas más antiguas de su propagación.
La obra de organizar y encauzar esta riqueza fue iniciada con genial intuición por el general Primo de Rivera, con la creación del que se llamó Consorcio Nacional Arrocero, que coordinaba los intereses de la agricultura, industria y comercio arrocero para superar los problemas que amenazaban a esta riqueza nacional con una catástrofe económica. Con estructura más perfecta y acorde con los tiempos actuales, se encarga hoy de ayudar, proteger y estimular a cuantos de la riqueza arrocera viven el Sindicato Nacional del Arroz, en el que están integrados el ciclo productor agrícola y el ciclo industrial, formados por las federaciones de agricultores y la de industriales arroceros de España. La organización sindical del arroz, pese al volumen y complejidad de sus funciones, es una de las organizaciones más perfectas de España, gracias al entusiasmo y competencia de un grupo de españoles. El desvelo constante, el amor a la tierra y al laborioso agricultor que la trabaja en el presente y una fe en el futuro de la patria han hecho posible a los hombres del sindicato resolver los problemas que han tenido que afrontar a través de sus múltiples funciones, con la colaboración de la Federación Sindical de Agricultores Arroceros, que asume la parte técnica de ayuda y protección al cultivo arrozal. Sus distintas secciones facilitan al labrador las simientes de grano comprobadas y experimentadas, los alimentos para los obreros y cultivadores y los piensos de subproductos de arroz para su ganado. Otra sección resuelve el mayor de los escollos con que tropieza el cultivador español y especialmente el arrocero, el del abono, resuelto en beneficio de España por el poder público y especialmente por el excelentísimo señor Ministro de Agricultura. El sindicato también ha provisto gratuitamente de medicamentos antipalúdicos a las poblaciones arroceras. La importancia de esta organización modelo se ve claramente en este gráfico estadístico que alcanza la cifra total en España de unos 40.000 cultivadores de arroz. Las actividades periódicas de esta población trabajadora exigen una atención, estímulo y cuidado constante. Para cubrir las necesidades económicas de la producción, fueron necesarios unos 60 millones de pesetas, crédito agrícola que ha sido concedido por la banca privada a la Federación Sindical de Agricultores Arroceros, con la garantía y solvencia de los cultivadores beneficiarios. Esta cantidad, cuyo volumen da idea de la magnitud de la gran riqueza del suelo español, permitirá ayudar y desenvolver económicamente a los arroceros a través de los respectivos organismos locales. Cada uno de estos distribuye al productor el crédito correspondiente con la garantía de su cosecha, cuyo riesgo de pedrisco cubre la Mutualidad Arrocera de Seguros, organismo filial de la Federación. Opera como mutua pura, cobrando cuotas de previsión menores a las tarifas de primas oficiales. Los siniestros pagados en un año alcanzaron la cifra de 1,5 millones de pesetas. Los anticipos de crédito son reintegrados del producto de su trabajo después de la campaña por estos hombres cuyo prestigio y seriedad son la base del desenvolvimiento del sindicato. En cualquiera de los sindicatos locales más modestos, el arrocero percibe el préstamo que le permitirá comenzar las tareas más costosas del cultivo. En otoño fueron sembrados los campos de planteles con el llamado abono verde, planta forrajera de la familia de las leguminosas, muy rica en productos nitrogenados, pues tiene la facultad de tomar el nitrógeno del aire atmosférico. Comienza enseguida el contacto del arrocero con el agua, que ya será elemento inseparable en todas las fases del laboreo. Hay que revolver la tierra, nivelar la superficie para que no haya hoyos ni prominencias. Todo esto es lo que el arrocero levantino conoce por fanguechá del plantel, por estar desenvuelta a través del primer fango o barro. Más de una vez, en esta dura labor de la fanguechada, es sustituido el esfuerzo de la bestia por el afán del hombre, utilizando todos los recursos de su ingenio y poniendo en funcionamiento todos los útiles primitivos. Las márgenes del campo que el labrador levanta con el propio barro son dispuestas ya para la conservación del mismo y para el mejor aprovechamiento del riego. Un aplanado final del terreno y ya tenemos preparada la tierra para recibir la semilla del arroz.
De nuevo entra en funciones la Organización Nacional Arrocera a través de los técnicos de la Granja Experimental de Sueca. Un grupo de especialistas selecciona las espigas de la anterior cosecha y escoge las nuevas simientes analizadas y comprobadas botánicamente para que la próxima cosecha supere a la anterior. Luego los sindicatos locales distribuirán entre los arroceros la semilla seleccionada para hacer los nuevos planteles. Y empieza la siembra. Es el gran momento de la iniciación y esperanza del agricultor. Preparado el plantel, un hombre siembra a voleo el grano, con matemática precisión, cuidando de no pisar demasiado el terreno y siguiendo una línea recta. Del lanzamiento exacto del grano depende la mucha o poca acumulación del arroz en su crecimiento, relativamente rápido, cosa de un mes. Además de la selección de simientes que distribuyó la organización sindical entre los agricultores en esta granja experimental modelo en su género, se estudian y mejoran nuevas especies. Las variedades de arroz son infinitas. Basta decir que solo en la India se acercan a las 8.000, siendo las de más antigua aclimatación en España las variedades Bomba, Bombón, Amonkili y de nueva implantación las llamadas Benlloc, Americano 1600, Precoz, Bombilla, Saigón, Insen por Tremensino, Sueca, Sollana y Valilla, algunas de estas obtenidas como fruto de las experiencias en la estación arrocera de Sueca. Estudiadas las características más interesantes de especialidades distintas, producción, fragilidad de la paja, longitud del tallo, volumen de los granos, resistencia al frío, etc., la ciencia se aplica en obtener continuamente nuevos tipos mediante la hibridación artificial que vemos a ver gráficamente. En la flor del arroz podemos observar, gracias al dibujo animado, todos los órganos de la planta. Cortada cuidadosamente por su parte superior, unas pinzas retiran los estambres, órganos masculinos, que contienen el polen. Y sobre el pistilo u órgano femenino se depositan las anteras de los estambres seleccionadas de otra flor. Las flores tratadas con ese minucioso trabajo se protegen de otras fecundaciones naturales, recubriéndolas con un cucurucho protector de papel fuerte. Así el polen de la antera impregnará el estigma del pistilo y obtendremos la fecundación deseada. Fecundada la flor, se desarrolla el fruto o nuevo grano de arroz con las características más salientes de las dos plantas origen. Se consigue así una variedad que posee un embrión con gran fuerza germinadora, una planta resistente a las inclemencias del tiempo y que sea muy prolífica. Cada grano puede producir 3 o 4 espigas, y cada una de ellas encierra un promedio de 100 granos. Así se ha conseguido que el cultivo del arroz en España sea el primero en el mundo en intensidad de reproducción, en su cultivo y en superioridad alimenticia. Y esto ha sido posible en esa granja experimental llamada Estación Arrocera de Sueca, que dirige un ingeniero agrónomo. El arroz, que los indostanes llamaron ri y los griegos oriza, es una planta perteneciente a la familia de las gramíneas. Su tallo es fino y nudoso, las hojas largas y estrechas. Su espiga se diferencia de las del trigo por ser múltiple. Durante el mes de marzo, paralelamente a la preparación del plantel, comenzó a disponerse la tierra para el trasplantado de aquel. En esta labor coinciden el viejo arado de vertedera con el moderno tractor, elementos de trabajo manejados siempre por el mismo noble impulso del labriego. Pero si dura y paciente fue la tarea del plantel,
no lo es menos la que requieren las tierras en que ha de trasplantarse el arroz. Se hacen repetidos abonos con materias nitrogenadas. Es preciso preparar la tierra para que, tomando los productos nitrogenados, sea más fecunda. Luego, cuando se eche el agua en los marjales, habrá que realizar una fanguechada más que terminará de desmenuzar la tierra y la reducirá a un estado coloidal apto para la asimilación total del abono. Y pasemos al capítulo del agua, la más grande necesidad del arroz. El río Júcar es en Levante la principal arteria hidráulica del arroz. Aquí mostramos los canales como eran en 1779 y cómo son hoy enriquecidos por una nueva red de conducciones. Toman el agua del río las acequias de Escalona, de Antella, de Carcagente, la importantísima Real del Júcar, la de Sueca y otras de menor importancia. Esta vena de riqueza para el agricultor de Levante será muy pronto regularizada y mejorada por el pantano del Arcón y el del Generalísimo en el río Turia, cuyas obras van muy avanzadas. En la realización de estos proyectos han colaborado con los poderes públicos todos los agricultores valencianos con una tenacidad activa y con importantes aportaciones económicas. Centenares de acequias extienden sus brazos por todos los arrozales, pero también estos canales tienen sus exigencias y cada año será preciso dragar, abrir, desembarazar estas acequias del limo del fondo que las obstruye y con el fango extraído rellenar nuevos espacios que el año próximo se dedicarán tal vez a nuevos arrozales. Esta es la razón de que la albufera, pulmón acuático de la zona arrocera valenciana, sufra una constante reducción de su superficie en la proporción que ustedes pueden apreciar por este gráfico. Ha llegado mayo. Ha llegado el momento solemne de echar el agua a los campos de arroz. Sin ceremonia, pero con cierta emoción, se abren las compuertas de las presas de Antella, Escalona, Carcagente y la importantísima de la acequia Real del Júcar. Las aguas vehementes brincan tumultuosas, como si se sintieran libres y caminaran a un destino mejor. Corren por los cauces de los canales a verter en los campos sedientos que esperan la hora solemne de la plantada del arroz. El agua ha de llegar hasta el último rincón de la huerta, salvando desniveles y allanándolo todo. También la albufera presta su agua, que elevan esas norias y vierten en los canales. Ya han quedado cubiertos por el agua todos los campos. Se pierde la vista en esa lejanía que parece un extenso lago cuadriculado. Igual que aquí en estos campos valencianos, en el delta del Ebro en Amposta, en el Segura en Murcia, en las márgenes del Guadalquivir junto a las marismas cerca de Sevilla y en el Lucus allá en Larache, el agua se extenderá por los campos para preparar la última faena del trasplante, la fanguechada. Carros de combate en la batalla de la paz, los tractores invaden esos campos de agua. Es la última vuelta a la tierra. Sus ruedas especiales batirán la tierra con el agua hasta conseguir un barro homogéneo, hasta formar una superficie perfecta y un fino limo,
sobre el que han de plantarse los endebles tallos del arroz crecido en los planteles. Y han quedado los campos preparados para recibir el arroz. Entretanto, los planteles han llegado al crecimiento deseado tras el cuidado y el intenso abono, el agua y el sol caliente de levante. Las plantas de unos 25 centímetros de alto son arrancadas con gran precisión por esos agricultores, cuidando de no dañar las raíces aún tiernas y no perjudicar la planta. Esa labor dura, de muchas horas seguidas de esos hombres sumergidos descalzos en el agua y en el barro, se realiza muy rápidamente. Es necesario arrancar los planteles en muy breves días para que las plantas no se pasen y luego arraiguen bien en el trasplante. Los residuos de tierra adheridos a las plantas son lavados en esas sacudidas para que al secarse no desgarren las raíces. Las garbas son transportadas utilizando los canales, los carros, las barcas y los trineos con patines a otros terrenos y luego son distribuidas por toda la extensión de los arrozales y colocadas con cierta ordenada simetría. El agua ahora es el vehículo eficaz y barato para el transporte de las garbas. Y el encanto del campo vuelve a tomar forma en ese barquero que acciona la pértiga y desliza su barca plana por los canales. Con diferencias pequeñas de fechas, en todas las zonas arroceras se realiza el trasplante. Agricultores especializados, metidos en el agua y el fango durante las horas de sol y sin descanso ni tregua, realizan la labor más penosa del cultivo arrozal, el trasplante. En muy pocos días, para que no se agosten las plantas, hay que cubrir kilómetros y kilómetros cuadrados con esas verdes plantas, colocándolas de manojo en manojo a distancias iguales y determinadas, para que luego, al crecer, no se estorben unas a otras. El capataz va repasando para cubrir las faltas o claros. La rapidez de esta operación y el trabajo duro requiere la utilización de numerosos jornaleros que vienen de otros lugares y cuyo trabajo se paga a un elevado precio, contratándolos a un tanto por anegada de tierra o medida similar. Después, en pleno verano, será necesario eliminar repetidamente las plantas dañinas. Es lo que en Levante se llama la birbá, análoga a la escarda en Castilla.
poco a poco, según avanza el verano, los campos verdes irán tomando tonos dorados. Las espigas granarán y madurarán los frutos, mientras los campos se desecan o enjugan las últimas aguas. Septiembre. El arroz ha madurado y los trabajos de su cultivo terminaron. Es el momento ansiado por el agricultor, la recolección. Pasaron las zozobras y la angustia del tiempo malo, del pedrisco o la lluvia inoportuna, o la sequía irremediable que perdiera la cosecha. Cuadrillas de segadores, afanosos y activos, se desparraman por los arrozales para segar el arroz rápidamente. Vienen de la Marina Alicantina, de Castilla, de Aragón e incluso de Extremadura para compartir con los valencianos, catalanes, murcianos y andaluces esta áspera pero fogosa tarea de la siega. Ahora hay que soportar encenagados en el barro el sol abrasador del verano. Los haces se parten en dos para colocar las espigas bien al aire, para que no se estropeen en contacto con el agua. Desde lo alto, los campos parecen ahora un arenal minado por las hormigas termitas que viven en montículos. Desde el aire, los arrozales parecen un tablero de damas irregular, cruzado por los canales y salpicado por los caseríos y las barracas blancas. Por las acequias y los caminos van llegando los haces de arroz a las trilladoras ocultas en esos caserones blancos que parecen anclados a la orilla de los canales. Después de la espera de un año, las trilladoras van engullendo insaciables las brazadas de arroz. En su sencillo mecanismo interior se separará la paja y el grano. La paja será llevada para su aprovechamiento a otros lugares. El grano es transportado a las eras, a los secaderos. Y aquí en estos secaderos está todavía sometido al rigor del tiempo. Si llueve, el agua estropeará el fruto haciéndolo germinar, o simplemente humedeciéndolo, será causa de que en los almacenes se estropee. Con palas y rastrillos se remueve el grano de arroz para que el sol y el aire penetren y lo sequen. Luego, con esos cajones, se arrastra y amontona para ser transportado a los almacenes. Valorada la recolección de cada agricultor, podrá el arrocero devolver en especie al sindicato el préstamo que obtuvo durante su complicado ciclo de producción. Del almacén o silo son cargados los sacos en carros.
en esos carros cuya carga sobrepasa a veces las 3 toneladas. Es muy importante la colocación de tan pesada carga y su atado para no desequilibrar el carro. El terreno llano y la red de carreteras facilitan el transporte. Todos los caminos y los canales son ahora recorridos constantemente por carros y barcas, llevando a los molinos el arroz. En algunas regiones, los agricultores arroceros, como ocurre en Amposta y en Castellón, se convierten en industriales en régimen cooperativo. En numerosos casos, la cáscara del arroz sirve para, quemándola, facilitar la fuerza motriz que pondrá en marcha el molino, porque aquí todo se aprovecha, como puede apreciarse en este gráfico, en el que no se incluyen otros subproductos de la paja contenidos dentro de las transformaciones de la celulosa. Existen en las distintas regiones de cultivo cerca de 2 centenares de molinos, humildes unos, sujetos a procedimientos tradicionales de molinería, y modernos otros con todos los adelantos de la industria. En el molino sufre un proceso de transformación el arroz cáscara en arroz blanco. Vertido el grano en las tolvas de entrada, pasa a través de unos conductos especiales hasta un mecanismo limpiador y clasificador, y por medio de aspiradores lo dejan en condiciones de pasar a la descascaradora. Esta tiene a su cargo el cometido de despojar al grano de su envoltura. La operación es tan curiosa como eficaz. Luego, otras máquinas desprenden el embrión del resto del fruto para que éste se conserve mejor. Aquí se produce el subproducto denominado esquellat, del nombre regional de la máquina, que es el de esqueladora. Todavía pasará el arroz por una instalación de ventiladores, por las coladoras o padding, que recogerán el grano aprovechable ya desprovisto de impurezas, y de allí a las blanqueadoras, conos y moletas en que se obtiene el camino del mercado. Los afanes del plantel y la fanguechada están ya perdidos en el recuerdo, y es ahora cuando comienza a vislumbrarse la primera paella. Y por las carreteras, y a través de los caminos bordeados de árboles y canales, y formando tentadoras pirámides sobre la plataforma de los trenes, el arroz, riqueza nacional, marcha hacia el interior del país. Y busca los puertos para ir a otras regiones costeras españoles y países extranjeros que le aguardan como un preciado manjar. Una estadística sobre el consumo medio del arroz arroja en época normal un índice de 7 kilos por año y habitante de España, si bien actualmente en la práctica este porcentaje queda reducido a 5 kilos por diversas causas.
de uno de los puertos de salida, de ese pueblecito blanco, San Carlos de la Rápita, en tierras de Tarragona, nuestros buques transportan los repletos sacos a todo el perímetro nacional. Y finalmente hallamos nuestra meta, porque a nosotros nos gusta también hacer honor a nuestro espléndido arroz, que nos espera ya bajo la techumbre pajiza de la típica barraca. Pero antes de empuñar la cuchara de madera, recordemos el valor nutritivo del grano que vamos a consumir, sin contar los ingredientes que no son tampoco de despreciar. Un kilo de pan proporciona 2.580 calorías, mientras que el arroz nos suministra 3.560, siendo la falta de gluten y su elevado porcentaje de almidón la causa de que no sea utilizado íntegramente para la elaboración del pan. Y ahora, señores, a comer. Y no olvidemos en este momento que cada uno de estos menudos granos encierra en sí largos meses de una tarea ruda, constante y abnegada que convierte al arrocero español en el primer cultivador del mundo. España está a la cabeza en la producción mundial en intensidad, calidad y en cantidad de arroz por hectárea de cultivo. Y esto ha sido posible gracias a la colaboración del agricultor y a la protección del Estado a través de sus organismos sindicales y técnicos, cuyas máximas de intensidad en el trabajo y sencillez en la organización, dictadas por la Delegación Nacional de Sindicatos, han llevado a España a la vanguardia de la producción, cumpliendo así la consigna del jefe del Estado de producir y producir.